Hoy, día 3 de diciembre, es el Día de Navarra, lo hemos dicho en la entrevista con el señor Lizarbe, pero también, Roberto Pérez, Egunon, es el Día del Euskera, y quizá habrá que subrayar y poner el acento en las personas, ¿no?, que día a día trabajan para que el músculo del euskera se encuentre bien. Sí, vamos a hacerlo, como tú bien dices, Aitzol, acercándonos a una realidad bastante conocida, pero que muchas veces no destacamos de forma suficiente. Hablamos de las personas que se encargan de traducir al euskera pues las grandes obras de la literatura universal que hemos disfrutado. Los que ya tenemos cierta edad las disfrutamos en otros idiomas, en castellano, por supuesto, y también desde hace un tiempo, gracias a distintos programas y al trabajo de muchísimas personas que se dedican a la traducción, podemos disfrutar, por ejemplo, en euskera de estas obras de la literatura universal, como este libro que tengo en mi mano, Eraztunen Jauna, El Señor de los Anillos, en fin, esta y otras muchas más. Nos lo va a contar mejor Íñigo Roque, que es uno de esos traductores no anónimos que se dedican a esta labor. Señor Roque, gracias por atendernos. ¿No? Gracias a vosotros. Eso, en fin, dedicarse a traducir es una vocación, es una profesión, díganos. Pues es de todo un poco, ¿no? Es una profesión, pero una profesión que se hace a gusto, ¿no? En realidad yo creo que tiene un poco de vocación, ¿no? Porque no es algo que te hace rico pecuniariamente, sino quizás en cultura y otras lecturas y otro tipo de cuestiones, ¿no? Desde hace tiempo hay un programa en marcha subvencionado por el Gobierno vasco de traducción de estas grandes obras que decimos. Tiene usted aquí en la mano algunos ejemplares. No sé si vamos a destacar uno, pero es realmente una labor encomiable, ¿no? Una labor muy atractiva además para la gente, digo yo. Sí, bueno, en realidad el Gobierno vasco y AICIE, la Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes, pusieron en marcha en 1990 un programa para traducir estas obras clásicas de la literatura universal, y es una tarea que de otra manera no se podría haber abordado, ¿no? Porque supone un trabajo tremendo, un gran gasto económico que, gracias a la ayuda del Gobierno vasco, pues ha posibilitado que estas obras estén en la calle, ¿no? Ya llevamos 155 números y tenemos la intención de seguir por ese camino, ¿no? Al final el feedback, la respuesta de los lectores es positiva, y sobre todo la gente que trabaja en euskera pues tiene en gran estima la aportación que le hacemos a la lengua, ¿no? Eso es una de las cosas que por eso queremos de alguna forma destacar hoy en ese Día Internacional del Euskera. Díganos, ya nos ha dicho que muy bien pagado no está, efectivamente, ustedes todos los traductores, que en la asociación creo que son 300, ¿no? Es una especie de escuela de traductores vasca, por así decirlo, ¿no? Sí, somos 350 y es una asociación pues que organiza todo tipo de actos, entre charlas, cursos, ayuda a editar estos libros de la literatura universal, pero además es una especie de reunión de gente para compartir nuestros conocimientos, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, y es una asociación que, aunque por tamaño no sea muy grande, pues tiene una gran actividad, ¿no? Y una gran vida. Bueno, 300 personas ya es una asociación de cierta importancia. Dígame, creo haber escuchado alguna vez a más de un escritor vasco resaltar ese trabajo que están ustedes haciendo, ¿no? Porque incluso en la renovación del idioma del euskera, que de alguna forma después de la dictadura pues tuvo también que reinventarse, ustedes ahí tienen una aportación importante también, ¿no? Sí, en realidad yo creo que los escritores son la gente o el grupo de gente que más en estima tiene este tipo de trabajos, ¿no? Porque al final el material que ellos utilizan en su creación, si lo reciben en euskera, pues ya se les facilita mucho, pues tanto en vocabulario como en sintaxis, pues materiales para construir ellos a su vez su creación artística, ¿no? Y por esa parte, pues, no sé, Andul Lertxundi, Achaga mismo, mucha gente pues tiene en gran estima estos trabajos, y también es una cuestión recíproca, ¿no? Porque se traduce al euskera, pero ellos que escriben en euskera también se traduce al castellano, y nosotros en cierta medida hacemos pues lo que el traductor a castellano hace por extender su obra por el mundo hispanohablante, pues nosotros hacemos al revés, ¿no? Pues toda esa cantidad de escritores que hoy en día escriben, pues traerlos a nuestra lengua
para que podamos disfrutarlos en la lengua que hablamos, ¿no? Traductor y traditor es uno de esos lugares comunes, dice que el traductor también de alguna forma traiciona en cierta medida, muchas veces para bien, ¿no? Porque ustedes también se recrea la obra, ¿es bueno recrear la obra o prefieren ser más literales? Esa es la discusión eterna, desde tiempos de Horacio, ¿no? Si traducir ad sensum o letra a letra, ¿no? Eso depende de qué tipo de obra. Pues si nos encontramos con una obra de poesía, pues desde luego tiene más de adaptación que de traducción, ¿no? Pero hablando de novelas, pues nosotros intentamos provocar el mismo efecto en el lector euskaldun que tuvo en su origen en la obra en el lector de la lengua de origen, ¿no? No es un empeño fácil, digámoslo así. ¿Qué obra, que ha dicho usted que hay 155, al menos en esta colección, pero hay otras muchas más obras que se están traduciendo también, empeños privados de editoriales vascas, pero en cualquier caso, ¿qué obra le gustaría a usted que se estuviera traducida? ¿Qué obra de esas grandes nombres de la literatura universal le gustaría que verter a usted al euskera? Pues la verdad es que el gusto es traducir, pero también leer traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, Xavier Olarra, que recientemente ganó el premio Euskadi, está inmerso en una obra titánica para traducir el Ulises de Joyce en Twitter y calcula que tardará 5 o 6 años en acabar esta labor, ¿no? Al final, nosotros muchas veces traducimos por encargo, pero otras veces también hay traductores pues que eligen las obras que traducen y yo creo particularmente que en ese sentido el resultado siempre es mejor, ¿no? Si el material con el que trabajas es de tu agrado y disfrutas con él. Traducir algo que usted mismo ha elegido. Ha mencionado usted una nueva tecnología, Twitter. ¿Cómo está afectando a todo el mundo de Internet, de las nuevas tecnologías de la comunicación, a la labor de la traducción? ¿En forma positiva? Pues de la manera que hoy en día sería impensable traducir sin un ordenador o sin Internet, ¿no? Hoy en día los diccionarios de papel no tienen mucho lugar. Google es una herramienta maravillosa, ¿no? Si encuentras una expresión que no sabes si la ha acuñado el mismo autor o tiene más cabida en la lengua, pues Google enseguida te da respuestas a eso, ¿no? ¿Y es fiable? Es fiable desde el punto de vista que es un corpus lingüístico que no está domado, ¿no? Digamos que representa la realidad. Luego, si ya hablamos de cuestiones académicas o de cómo debería de ser un texto, pues no es tan fiable, ¿no? Pues Íñigo Roque, traductor, corrector, muchas gracias por esas palabras, por traernos esa realidad, la realidad de los más de 300 traductores que se dedican, entre otras cosas, a acercarnos en euskera las obras de la literatura universal. Esperamos que continúen con esa labor. Elegid algún libro, Aitzol, vosotros, que os gustaría que se traduzca al euskera. Efectivamente, Roberto, bueno, una labor que no siempre se reconoce ni se conoce y que, bueno, pues aprovechando hoy, 3 de diciembre, el Día del Euskera, viene muy bien que se dé a conocer, porque bueno, es quizás el trabajo oscuro, ¿no?, de los traductores.